Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. ¿Cómo Buen estás, día. Gustavo? ¿Todo Muy tranquilo? bien. Sí, por ¿Eh? suerte, con algo de trabajo, pero tranquilo. Feliz cumpleaños a esa Defensoría, 27 años en defensa de los derechos de los vecinos. Contanos qué evaluación haces. ¿Ya cuánto hace que estás allí en la Defensoría, Gustavo? ¿2 años? Y año y medio, en Año y diciembre medio. se van a cumplir, sí, los 2 años que estoy acá, sí. Ya Contanos 2 años acá. qué encontraste y qué rumbo le diste, cuál es la situación hoy de la Defensoría, ¿no? Bueno, el lunes cumplimos exactamente 27 años como Sí. institución. Y la verdad que encontré una defensoría en plena transformación en cuanto a su función, ¿no? Yo ya lo Ujú. había visto cuando me postulé, incluso que había cuestiones de legislación en términos de la ordenanza que regula el funcionamiento, Sí. que, bueno, que había que adecuar o readecuar a las actuales funciones de la Defensoría. Vos Ujú. calculá que cuando empezó Blanca Tirachini, allá por el año 99, la sociedad neuquina tenía una suerte de expectativas respecto de esta nueva figura, pero también problemas que en la actualidad ya no existen, ¿no? Conflictos en su momento que tenían los ciudadanos en Sí. contra del poder político o las gestiones administrativas del poder político, Ujú. que hoy no están. Fundamentalmente se centraba en el avance sobre algunos derechos respecto de poder obtener tierra, acceso a la tierra, poder Sí. tener acceso a los servicios básicos como el agua, la luz, el gas y demás. A lo largo del tiempo, y como fueron pasando sucesivamente las gestiones de ejecutivos municipales y también de defensores del pueblo, Ujú. hubo transformaciones en el medio, las se fueron solucionando algunos problemas de accesibilidad, todo ese tipo de cosas por parte de los ciudadanos, brindados de parte del Estado, pero se fueron transformando las demandas, ¿no? Al Sí. punto tal que con el tiempo, ya en la gestión de Ricardo Rivas, se trabajó fuertemente y se implementó fuertemente lo que es mediación comunitaria, a Sí. pesar de que ya venía de la época de Tirachini, como forma, como manera de empezar a resolver algunos de los conflictos que tenía la sociedad. Y llegamos a hoy, al presente, a mi gestión, donde tenemos diversos problemas por los que la gente acude a la Defensoría. Ya no son aquellos problemas están reducidos al mínimo, calcula que de 1.300 actuaciones que llevamos en el año, Ajá. solo 30, 40 actuaciones tienen que ver con esos viejos reclamos que tenía la ciudadanía hacia el Estado en cuestiones de Bien, derecho. Y hoy bien. pasamos por cuestiones de vinculación entre particulares por temas de alquiler, por multas de otras jurisdicciones, por operaciones financieras y comerciales donde hay dificultad entre bancos, entre empresas con los ciudadanos de Neuquén, Ujú. muchas cuestiones familiares que vienen a dirimirse aquí a la Defensoría, algunas que otras cuestiones de índole laboral. Fíjate que con la reforma de la ley laboral Sí. de hace apenas unos meses atrás, o sobre finales de año, ya no recuerdo, empezaron a aparecer dudas de algunos trabajadores respecto de sus derechos, de si sus derechos habían cambiado, indemnizaciones, despidos y demás, así que estamos también asesorando y tomando temas de ese nivel. Y después tenemos algunas cuestiones de orden, de ordenamiento territorial y urbanización, que bueno, y ambientales, que son los que más afectan, ¿no? Los temas, digamos, de hoy. Gustavo, buen día. Agustín Amado soy, espero que estés bien. Hola Agustín, buenos días, ¿cómo estás? La gente que acude a la Defensoría del Pueblo de Neuquén busca que la modificación de una situación que le resulta molesta, compleja, dañosa, es decir, la modificación de esa situación o la compensación o reparación producto de esa situación de daño que uno podría advertir. En ese sentido, ¿cuál es digamos, la actitud de quienes apelan a la Defensoría del Pueblo? No, muchos, en realidad, está buena tu pregunta, la verdad que está buena. La situación es esta, muchos acuden a tratar de ver cómo se resuelve su problema, ¿no? Que está incluido dentro de estos que te mencioné y algunos otros. Estas cuestiones de sobrecompensación no son tantas, son muy puntuales y tienen que ver generalmente en cuestiones, no que el Estado le repare algo,
sino más bien que el particular, la persona con la que tuvo conflicto, el vecino, el familiar, le repare algún tipo de situación. Salvo en aquellas cuestiones donde hay gente con algo más de preparación sobre algún tema específico, vamos al caso de los temas ambientales, donde quienes se presentan a la Defensoría hacen el planteo de lo que ellos entienden que se estaba llegando alguna cuestión en materia de medio ambiente aquí en Neuquén, y dan incluso propuestas de remediación para que se le presenten, en este caso al Estado o algún particular, respecto de esa afectación, ¿no?, a un bien como es la cuestión ambiental. Pero básicamente los problemas de la gente se circunscriben a la resolución del conflicto, de su problema, no tanto a la compensación de ese malestar, de ese daño o de aquella situación que lo haya incomodado, ¿no? Uh-huh. Gustavo, ¿cómo va? Buen día. Rocío Suárez habla. Rocío, buenos días. Buen día. Con respecto a si estos reclamos que vinculaban mucho con lo ambiental, también podría estar vinculado quizá con el boom de Vaca Muerta, indirectamente hablando, es decir, la cantidad de familias neuquinas que vienen a la ciudad capital es mucha comparativamente a otras ciudades capitales del país. ¿Tiene también que ver con, indirectamente, esos reclamos con el contexto que está viviendo la ciudad de Neuquén? Bueno, en parte sí, pero no es esencialmente el problema, ¿no? En parte sí, ¿por qué te lo digo? Porque claro, toda persona que viene acá viene a satisfacer una demanda propia, que es la de un mejor futuro, tratar de encontrar la posibilidad a lo mejor de asentamiento, y en el encontrar el asentamiento requiere de accesibilidad a la tierra o a una casa y demás. Uh-huh. Y en todo ese desarrollo, que en parte y en gran parte es privado y en otro es público, se necesita infraestructura, porque si no volveríamos al Neuquén de hace un par de décadas atrás, donde el desarrollo era desordenado, no había control del Estado, y después el Estado tenía que ir a poner orden, y ese orden multiplicaba por 7 los valores para poder remediar toda esa falta de infraestructura que en su momento no se había dado. Lo que entiendo yo que sí, demanda hay, gente viene y requiere todo este tipo de cosas, pero la verdad, básicamente, los problemas de Neuquén y de su población están centrados en la población que está asentada ya desde hace tiempo aquí, y como te dije, ya no son todos estos pedidos de acceso a derechos básicos como el acceso al agua o a la tierra, sino que tienen que ver con otras cuestiones. Hoy la gente tiene satisfecha gran parte de esa demanda y tiene otras demandas que hacerle. Por eso también yo planteaba siempre que hay que readecuar un poco la función del defensor del pueblo para que tenga algo más de legitimidad a la hora de intervenir en todos estos temas de los que yo les estoy hablando. Incluso incorporar algún capítulo ambiental, incorporar esta cuestión de que si bien se lleva de hecho en la práctica las cuestiones de la mediación, habría que institucionalizarla desde el punto de vista legislativo a los fines de que tenga más fuerza que la que tiene aún hoy. Claro. Bueno, todas esas cosas son las transformaciones que vamos camino en la Defensoría y que yo de a poco voy trabajando, porque también es cierto que la demanda diaria que uno tiene no permite que uno se concentre definitivamente en eso, pero sí vamos haciendo apartados y análisis como para presentar en su momento ante los legisladores municipales, digamos en este caso el Consejo Deliberante, una adecuación de la normativa vigente, ¿no? Gustavo, ¿te vendría bien que sancionen de una vez el defensor del pueblo provincial? Porque entiendo que también te cae mucho de otras localidades a falta de alguien a quien recurrir, ¿no? Sí, bueno, eso es cierto lo que vos decís. Nosotros somos 5 defensores locales, ¿no? Tenemos acá en Neuquén, San Martín de los Andes, Villa Langostura, Zapala y Centenario, que tienen ombudsman, defensor del pueblo, defensor del vecino, en fin. En las reuniones periódicas que tenemos con ellos, pensando justamente en esta transformación de la figura del defensor del pueblo, le hemos requerido el año pasado al gobierno provincial y a la legislatura provincial que avancen con sancionar definitivamente la ley que regule la actividad del defensor del pueblo provincial. Lo que hemos hecho los defensores locales es, no importa si viene de otra jurisdicción, tomamos el reclamo,
creo que ese es un poco el espíritu del defensor del pueblo. No lo desechamos por una cuestión de competencia territorial Sí. o jurisdiccional, y lo canalizamos. Y estamos teniendo respuestas favorables, con lo cual cada vez más la demanda que tenemos de distintos sectores de la provincia, ¿no? De distintas localidades de la provincia. Claro. Y es muy importante, además es una recomendación que oportunamente hizo la Asociación de Defensores a nivel país, hacia todos los gobiernos provinciales, Bien. de que se instauren definitivamente en donde está legislado que esté, ¿no? La Constitución de Neuquén la prevé, está Sí. la figura del defensor del pueblo de la provincia, más aún no se sancionó la ley que regula su funcionamiento. Ajá. Incluso instamos a localidades como Junín de los Andes, que tiene, por carta orgánica creada la figura del defensor del pueblo, Sí. tiene la ordenanza que regula su funcionamiento, pero nunca llamó a la postulación para los concursos y nombrar al defensor. En eso estamos todas las defensorías y, como vos bien dijiste, estamos absorbiendo gran parte de esa demanda provincial. Última, ¿cómo te llevas con Gaido en términos institucionales? Me refiero, ¿la municipalidad es predispuesta para los reclamos que naturalmente y por su función tiene que acercar la Defensoría? Digo porque a veces extrañamos los contrapuntos públicos y tal vez innecesarios, ¿no? Pero que había entre Pechi, por ejemplo, y algún defensor del pueblo, ¿no? Ya, la mejor manera de gestionar es, aún en las diferencias, tratar de buscar las cuestiones Bien. y los puntos de acuerdo para satisfacer la necesidad del reclamo vecinal. Tienen la obligación el Estado municipal, como yo, como defensor del pueblo, en tratar de las diferencias de punto de vista de determinadas cosas, dejarla de lado y construir. Con Gaido yo tengo una buena relación, la tuve siempre, siempre que trabajamos juntos, que nos tocó trabajar en el Ejecutivo Provincial o incluso en el mismo Ejecutivo Municipal. Sí. Una muy buena relación, sobre todo de muchísimo respeto. Yo creo que Bien. nos une una suerte de amistad, pero no amiguismo. Y está basado en el respeto que él tiene hacia mí, que yo tengo hacia él, y con sus funcionarios pasa más o menos lo mismo, ¿no? Los conozco, y bueno, algunos tienen, digamos, la predisposición de trabajar en forma inmediata los temas que se les presentan desde la Defensoría, otros, porque la actividad a veces no se lo permite, son medio remolones a la hora de dar respuestas, pero Ajá, finalmente bien. las respuestas van llegando, ¿viste? Bien. Gustavo, me gustó eso de amistad, pero no amiguismo. Claro, en una provincia donde de alguna manera nos conocemos todos con todos, por lo menos en los ámbitos compartidos, está bueno que esa línea esté bien clara, ¿no? Está perfecto. Vos sabés que sí, yo no solo es el respeto que yo tengo hacia todos los funcionarios, pero en este caso lo mencionaste a Mariano y un respeto hacia él, pero yo siento que siempre Mariano tuvo mucho respeto hacia mi persona, hacia mi Bien. trabajo, cuando nos ha tocado compartir algún tipo de función, y en este caso no es la excepción, ¿no? Gustavo Pereira, gracias por atendernos. Feliz cumpleaños para la Defensoría, a través tuyo para todo el equipo de trabajo allí, ¿eh? Como no, muchísimas gracias, y le voy a trasladar el saludo de ustedes a la gente de esta institución. Un abrazo grande. Un abrazo, saludo a toda la mesa.